Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. Desde que tengo memoria, siempre me ha costado creer cómo se supone que debo hacerlo. Cuando tenía 16 años, fui muy dura con mis padres, poniendo a prueba mis límites para ver hasta dónde podía empujarlos. Los veía como opresores, no dispuestos a comprometerse con nada que los hiciera sentir incómodos. Pero ahora que soy mayor, puedo apreciar que ellos estaban haciendo lo mejor que podían. No tenían todas las respuestas, pero pensaban que, como padres y buenos cristianos, deberían tenerlas. Finge hasta que lo consigas, y todo eso. Y a cambio, se suponía que yo debía aceptar su palabra al pie de la letra, como era el orden natural entre padres e hijos. Harás lo que yo diga porque yo lo digo, y eso es todo. Pero entonces mi hermano desapareció y el orden natural de todo se desmoronó. Brian normalmente llegaba a casa después de los ensayos de la banda a la misma hora todos los días, pero el 12 de abril de 2015 no escuché el tintineo de sus llaves cuando abrió la puerta. No escuché su viejo y destartalado automóvil entrando en la entrada. No escuché ninguna queja sobre cómo la chica de la primera silla no dejaba de hablar de sus nuevas cuerdas. Pienso a menudo en aquella primera noche. En cómo me dije a mí misma que él simplemente iba a llegar un poco tarde. Normalmente, cuando eso sucedía, él nos avisaba a todos. Como me habían castigado de nuevo, tuve que preguntarle a papá si había recibido algún mensaje. Nada. Ni en mi teléfono ni en el suyo. Brian normalmente llegaba a casa a las 6. El reloj marcaba las 7. Luego las 8. Luego las 9. Mientras mamá, papá y yo esperábamos oír su auto, su voz, el timbre del teléfono, cualquier cosa, fue cuando empezó todo. El silencio. Lo que nadie te cuenta cuando alguien a quien amas no vuelve a casa es que el silencio que llena el aire donde debería estar su risa es más fuerte que cualquier grito. Deberías estar escuchando sus pasos en el pasillo. Deberías estar discutiendo sobre quién gastó toda el agua caliente de la ducha y puso de mal humor a papá. Debería haber una luz encendida en su habitación mientras escucha su música metalera que nuestros padres toleran porque, si esa es la forma de rebelarse de Brian, la acepto. El silencio te mata. Aquella primera noche, cuando mamá llamó a la policía, lo hizo en voz baja, como si temiera que hablar demasiado alto hiciera realidad la pesadilla. Mientras no habláramos de ello, no era tan malo como pensábamos. Solo un malentendido. Él llegaba tarde. Eso fue todo. Las horas se convirtieron en días. Más conversaciones en voz baja con la policía. Tanto mamá como papá me miraban para asegurarse de que no pudiera escuchar. Sin embargo, sus rostros me decían más que las palabras. En tan solo unos días, parecían mucho mayores. Yo también envejecí. Todos en el pueblo y los miembros de nuestra iglesia se unieron para salir a buscarlo. Probablemente estaba perdido en el bosque. Probablemente en la casa de un amigo. Ya sabes cómo son los chicos a esa edad. No importaba que Brian no fuera así. Así son los chicos, porque es mejor que la alternativa. Los días de olvido, sin saber si Brian estaba vivo o muerto, se convirtieron en semanas. Las búsquedas continuaron, pero cada vez menos gente se presentó a llamarlo por su nombre con la débil esperanza de que alguien más que los coyotes respondiera. Simplemente estaba perdido en el bosque. Aparecería, tarde o temprano. Aunque nunca vi el atractivo de la música que le gustaba escuchar, me colaba en su habitación por la noche y ponía el reproductor de CD. Si su música estaba sonando, no se había ido. Simplemente estaba en la habitación contigua a la mía. Yo sabía exactamente dónde estaba. Sabíamos exactamente dónde estaba. Una noche, sorprendí a papá entrando a escondidas para sentarse en su cama. El silencio se rompió cuando el hombre que yo solía considerar autoritario e inquebrantable se derrumbó sobre sí mismo, tratando de amortiguar sus sollozos con la almohada de Brian. Entré y me uní a él, abrazándolo tan fuerte como pude. Mamá nos siguió poco después, abrazándonos a ambos, sus sollozos acompañando los nuestros. La almohada aún conservaba su aroma. Como si estuviera allí, atrapado entre los hilos, enterrado demasiado profundo para que no pudiéramos alcanzarlo. Fue en ese momento que comencé a orar, a pesar de todas mis preguntas sin respuesta y mi escepticismo. No sabía qué más hacer. Si Brian no podía respondernos cuando lo llamábamos por su nombre, tal vez Dios lo haría. Solo por esta vez. 3 meses después de la desaparición de Brian, lo encontraron. Nunca olvidaré la forma en que mi madre gritó su nombre, una y otra vez, como si su dolor fuera suficiente para llamarlo de regreso al lugar al que pertenecía. No importa cuánto tiempo haya pasado. No puedo decir qué le pasó. No puedo. No fue simplemente asesinado. Pensar en lo que le hicieron me dan ganas de desenterrar al hombre que nos lo arrebató y convertir sus huesos en polvo. La muerte no fue suficiente para él.
Nada fue suficiente para él. Está claro que no fui el único que se sintió así. Cuando encontraron al secuestrador de Brian, no duró mucho tiempo tras las rejas. Según se dice, antes de darle su merecido, uno de los miembros de la turba que lo linchaba le dijo: si no eres un hombre de oración ahora, lo serás cuando terminemos contigo. Ahí es donde surgió el problema. Él sí oró. Pidió perdón. No a la multitud. No a mi familia. Ni siquiera a Brian. El reino de Dios está abierto a todos, incluso a los depravados, a los crueles, a los odiosos, incluso a la gente como él. Todo lo que se necesita para que las puertas se abran y para sentir el calor de su amor es pedirle perdón. Y él lo pidió. ¿Pero qué significaba eso para Brian? ¿Cómo podía su alma encontrar descanso si aquel que lo envió al cielo antes de tiempo estaba allí con él? Esta era una de las muchas preguntas que me rondaban la cabeza. Pero antes de que nos lo arrebataran, había sido solo un experimento mental sin ningún interés real. ¿Qué pasaría si una víctima hipotética quedara atrapada en lo que debería haber sido el paraíso con su asesino hipotético? Solo un problema de palabras, como en la clase de matemáticas. Si John tenía 12 manzanas y Judy toma 8 y Sarah le da 4 veces esa cantidad, eso lo condena a pasar una eternidad con el hombre que lo brutalizó. Por el bien de Brian, tenía que saber si eso era cierto, pero no me atrevía a hacer esa pregunta. Mis padres habían pasado por bastante. Hasta el día de hoy, y como padre ahora, sigo sin saber cómo lo hicieron. ¿Cómo pudieron despertarse cada mañana sabiendo que uno de sus bebés iba a ser enterrado? Así que, sin expresarle esa terrible pregunta a nadie, oré para que Brian encontrara la paz. Junto con eso, oré para que recibiera una respuesta, aunque no la esperaba. Sin embargo, recibí uno. Y no era de Dios. El día del funeral, me avergüenza admitir que tenía miedo de acercarme al ataúd, aunque estaba cerrado. Los ojos de papá estaban vacíos mientras sostenía a mi mamá, que tenía la cara enterrada en su pecho desde que llegamos. Si ella no miraba, no era real. Del mismo modo, me quedé de pie al final de la larga alfombra que conducía al lugar donde se encontraba el ataúd, abrumado por el parloteo silencioso y la terrible música de órgano que sonaba a través de los parlantes crepitantes de la iglesia. Traté de decirme a mí mismo que no era él. Era solo un cuerpo. No, ni siquiera era un cuerpo. Era una figura de cera dentro, modelada para parecerse a él. Un maniquí. Una falsificación. Aún mejor, el ataúd estaba vacío y todo esto era solo un sueño. Tenía las mejillas mojadas, los ojos me ardían y las luces doradas de la iglesia se convertían en rayos. No podía respirar. De mis pies habían brotado raíces que se hundían en el centro de la tierra. No se movían. Si olvidas decir adiós, te arrepentirás. El mismo sacerdote que conozco desde la infancia. A pesar de lo tierna y gentil que era su voz, no quise aceptar su mano cuando me la ofreció. No quería ir. Aunque lo más probable es que tuviera razón, las raíces de mis piernas estaban firmemente clavadas. Cerré los ojos. Su mano desapareció en la niebla, dejando mi palma húmeda y fría. El silencio me pesaba en los oídos hasta el punto de dolerme. Cuando abrí los ojos, la iglesia estaba vacía. No había sacerdote, ni mamá ni papá. La iglesia se veía completamente diferente en la oscuridad. Más grande. O tal vez yo me había vuelto más pequeña, de alguna manera. De cualquier manera, no me sentía bienvenida. Lo único que quedaba era el ataúd. Ahora de pie, frente a mí. Itchy. El apodo que me puso Brian. Antes lo odiaba, pero antes de ese momento, hubiera dado cualquier cosa por volver a escucharlo. Susurraba desde dentro, y su voz resonaba en el santuario vacío y desierto. Su voz sonaba extraña, áspera, seca. Mis manos temblaban. No podía moverme. No está bien, continuó, con la voz quebrada de tal manera que me dieron ganas de romperme como un cristal. No es como dijeron. Abrí la boca, pero no estaba segura de lo que iba a hacer. Gritar. Hablar. No sucedió nada de eso. Las raíces habían crecido hacia arriba y también habían invadido mis cuerdas vocales. Fue entonces cuando el aire cambió en la habitación. Como la tensión eléctrica en la atmósfera antes de que llegue una tormenta. Se me erizaron los pelos. Automáticamente supe dónde había caído el rayo y giré la cabeza para ver, no un rayo eléctrico, sino a una chica. La niña tenía mi misma edad, tal vez un poco más. Estaba encorvada y miraba fijamente un rosario azul brillante enredado entre sus dedos, como si fuera un rompecabezas que estuviera tratando de resolver. Los murmullos de Brian continuaron mientras yo luchaba por lograr que mi cuerpo hiciera algo, cualquier cosa menos quedarse allí parado. No tenemos mucho tiempo, Isabel, dijo la chica con claridad, girando lentamente la cabeza para encontrarse con mi mirada. Vendrán a buscarlo pronto. Como si hubiera roto un hechizo, mis piernas finalmente se movieron. Por voluntad propia, me guiaron para sentarme a su lado. Ella no parpadeó ni se movió cuando me acerqué a ella.
Una vez que me deslicé en el banco, hablé por primera vez seria, las palabras sonaban ásperas como si se reprodujeran desde una radio rota. ¿Esto es real? La niña dejó caer el rosario, que se balanceaba entre sus largos dedos, y con cuidado extendió el pulgar para secarme las lágrimas. Sus manos se sentían húmedas sobre mis mejillas sonrojadas, y mi rostro ardía por lo mucho que había estado llorando. Sin duda, parecía real. Y sí, los sollozos de Brian eran constantes. Sus ojos. Los ojos de la chica eran extraños. Me miraba a través de mí. Dentro de mí. Arrancando piel, músculos, huesos. ¿Quién eres tú?, pregunté. Ella no parpadeó. Esos ojos peculiares continuaron escarbando en cada átomo de mi ser mientras decía suavemente: cuando eras niña, solías rogarle a tu mamá que dejara encendida la luz del pasillo. Te echabas a correr y saltabas a tu cama, pensando que yo estaba escondida debajo, esperando para agarrarte. Con el corazón palpitando con fuerza, comencé a alejarme de ella, sabiendo ahora con quién estaba hablando. La voz de la niña salió como un susurro. Y tenías razón. Corrí. Tenía que correr. Ella permaneció sentada, observándome mientras corría hacia donde debería haber estado la salida. Ladrillo. La puerta había desaparecido. Brian lloraba en silencio desde su ataúd. Aunque yo crecí yendo a esa iglesia, había cambiado, se había convertido en una jaula de ladrillos. Sin puertas. Las ventanas estaban oscuras, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejando solo el santuario. La niña esperó pacientemente mientras yo buscaba una salida. Cualquier salida. Había vuelto a examinar su rosario, completamente apática. Mientras tanto, Brian había comenzado a suplicarme de nuevo: está conmigo. Sucede una y otra vez. No puedo escapar. Por favor. ¿Eso responde a tu pregunta? La voz de la niña flotó sobre sus gemidos agonizantes mientras ella continuaba jugando con la cruz. ¿Sobre cómo es el reino? Las palabras salieron de mi boca sin pensar. Oh Dios mío, él te ama, murmuró la niña distante mientras se levantaba del banco. Él ama a todos. A cada santo, a cada pecador. Incluso a los que él me envía. Todos son iguales ante sus ojos, incluso cuando no lo son. El martillo es el clavo, y mientras ellos lo amen y le pidan perdón, permanecerán juntos. Mi voz volvió, enojada y afligida, mientras ella pronunciaba cada palabra con la frialdad de quien afirma un simple hecho. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Querías una respuesta?, respondió ella mientras se paraba frente a mí. Era mucho más alta, aunque su abrumadora presencia la hacía parecer aún más grande. Y yo quiero almas. Tu hermano ya no está en condiciones de ofrecer la suya. Solo los vivos tienen ese lujo. Tendrás que hacerlo tú por él. Mi corazón latía aún más rápido, mi respiración se aceleraba mientras el peso de sus palabras finalmente hizo clic dentro de mi cerebro frenético. No puedes hablar en serio. Su rostro no delataba emoción alguna. ¿Debo dejar que los ángeles se lo lleven? Ante esto, las súplicas de Brian se volvieron más urgentes. Nos rogaba a ella y a mí que no lo dejáramos volver al cielo. ¿Dónde estaba? No pude soportarlo. Me tapé los ojos con las manos, como si al esconderme pudiera hacer que los últimos 3 meses desaparecieran. Mientras Brian comenzaba a golpear la tapa de su ataúd, la chica le habló, casi con nostalgia. Él no encontrará el paraíso ni el descanso en el infierno. Ninguno de ustedes lo hará. Pero hay una especie de libertad allí. Una a la que Brian no tiene acceso sin su ayuda. Incluso ahora, después de todos estos años, sigo sin entender por qué tuvo que pasar algo así. No solo a nosotros, sino a cualquiera. Cuando respondí, mi voz sonó como la de otra persona, demacrada y cada vez me costaba más respirar. ¿Cómo sé que esto no es un truco? ¿Cómo sé que...? La niña simplemente dijo: abre el ataúd. ¡No!, gritó Brian desde el interior del bosque. No quiero que me veas así. La muchacha no había parpadeado aún, ni había apartado los ojos de mi rostro. Sabes que te digo la verdad, Isabel. Para ti, la condenación es tu única salvación. Su salvación. Durante todo este tiempo, él ha sufrido. Conmigo sufrirá menos. ¿Qué sacas tú de todo esto?, dije con voz entrecortada. ¿Qué podrían significar nuestras almas para ti? No mucho. Nada en absoluto. Esa mano fría me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ella permaneció impasible mientras yo retrocedía ante su toque. Ella continuó: seréis meras gotas en el océano. Absolutamente indistinguibles del resto. No recordaré dónde terminan ni dónde empiezan ellos. Pero seréis gotas que él no recibe. 2 almas bautizadas que le he robado a mi padre. Se detuvo y se arrodilló frente a mí, y extendió la mano para tomarme la barbilla. Esta vez, no retrocedí. La muchacha, el diablo, sonaba sincera cuando dijo: nunca te amaré. No como él lo hace. Pero su amor te duele. Duele a todos ustedes.
Sabiendo lo que sabes ahora, ¿puedes decir honestamente que su amor es preferible a mi negligencia? Por primera vez, encontré algo de valor cuando acepté la ayuda del diablo, que envolvió una mano alrededor de mi antebrazo y me ayudó a ponerme de pie. Una vez en posición vertical, permití que me guiara hacia el ataúd. Mientras tanto, Brian seguía golpeándolo. Se alzaba sobre mí, más como una puerta que como un ataúd. Una puerta que me aterrorizaba abrir. El diablo entonces reflejó el mismo sentimiento que tenía el sacerdote antes de traerme aquí. Si te olvidas de decir adiós, te arrepentirás. Desde el otro lado de la madera, Brian me rogó que no lo hiciera. Vacilante, apoyé las yemas de mis dedos temblorosos contra la tapa. De repente, el golpe se detuvo. Desde el otro lado, sentí un golpe suave contra mi palma. En mi mente, vi a Brian poniendo su propia mano sobre la mía, separados solo por la madera. No lo abras, por favor, susurró, como si algo se hubiera roto en su interior. Durante toda mi vida se me había dicho que el diablo es un engañador que busca tentar y atormentar a la humanidad con el pecado. Se me ocurrió que todo esto podría ser un truco. Un demonio haciéndose pasar por mi hermano podría estar dentro de ese ataúd en lugar de él. Sin embargo, también me habían dicho que el diablo sería un hombre y que el cielo sería un paraíso. Necesito verte, dije con voz ronca, como si perteneciera a otra persona. Necesito saberlo con seguridad. En voz baja, pero lo suficiente para hacer que mi visión se nublara al verse invadida por más lágrimas, Brian murmuró, «Well». Después de tragar saliva y estremecerme, alcancé la tapa del ataúd. Ojalá todo hubiera sido un truco elaborado, después de todo. El director de la funeraria lo había intentado. Le habían dado puntos de sutura para unir lo que quedaba de las mejillas de Brian. Le habían cerrado los ojos. Le habían cerrado el agujero de la frente donde ya habían empezado a anidar las moscas. Como si cuanto más hilo utilizaran, más pudieran borrar la atrocidad que le había sucedido. Como su cuerpo había permanecido al lado de un terreno abandonado durante semanas, desnudo y sin que nadie se diera cuenta hasta que unos niños lo habían encontrado buscando una mancha de humo. Su piel se movía con todos los organismos que ahora vivían dentro de él, quitándole vida a su carne muerta. Mientras él, en silencio, se inclinaba hacia adelante para cerrar la tapa del ataúd y yo me doblaba sobre el banco más cercano, mientras los pocos bocados del desayuno que había podido digerir esa mañana se abrían paso con violencia por mi boca. El diablo simplemente observaba, mientras el rosario se balanceaba en su mano como un péndulo. Por eso no quería que lo vieras, Brian sonaba arrepentido. El diablo finalmente habló de nuevo. Lamento informarte que te estás quedando sin tiempo. Necesitas tomar una decisión rápidamente. Tambaleándome mientras todo mi cuerpo temblaba al recordar las cosas que se retorcían bajo las mejillas hinchadas y manchadas de Brian, me acerqué al ataúd una vez más. Esto fue lo que más le afectó. El cielo no podía ser el cielo mientras él estuviera atrapado así. ¿Y qué quieres, Brian? Por favor no me hagas volver. Presioné mi frente contra la madera, preguntándome cómo diablos se suponía que debía hacer esto. Si te sirve de consuelo, una vez que te unas a él, ya no estarás solo. Creo que este fue el intento del diablo de brindarle algo parecido a un consuelo. Lo dijo en un tono inexpresivo y sin rastro de calidez en su rostro. Había tantas otras cosas que me atormentaban la mente. Una eternidad de tormento para los dos. Y para nuestros padres. ¿Qué pasaría con ellos? Nunca los volveríamos a ver. Estarían atrapados en el reino de Dios con el asesino de Brian. Estallido. Salté y me di la vuelta. La iglesia se estremeció. El polvo caía de los ladrillos, mientras lo que fuera que había allí afuera golpeaba la pared. Lo que siguió fue un rugido indignado, como si se tratara de engranajes de metal que chocaran entre sí, tan agudo que tuve que taparme los oídos. Una vez que el rugido finalmente se calmó, el diablo me informó: los ángeles están llegando. Eso es un ángel. Brian llamó a través del ataúd: Isabel. Estoy bien. Le aseguré, pero mi grito frenético probablemente no fue convincente. El diablo estaba empezando a perder la paciencia y me dijo una vez más: tienes que tomar una decisión. Ahora. O se lo llevarán de vuelta. El objeto que estaba afuera soltó otro grito ensordecedor. Una luz blanca y cruda comenzó a fluir a través de las ventanas. El sonido chirriante rebotó un poco. Una risa. Isabel. El diablo pronunció mi nombre con tanta firmeza, con más poder del que jamás había escuchado en mi vida, que no tuve más opción que concentrarme en ella. Todo quedó en silencio. Los gritos de Brian. Los intentos del ángel de derribar los muros de la iglesia. Estábamos solo ella y yo. Hazlo. Tómalo y dile que lo amo. Hasta el día de hoy, no sé si la elección que hice fue la correcta. Pero por primera vez, el diablo sonrió. Entonces, el muro se derrumbó, inundando la iglesia con una luz cegadora mientras el ruido me hacía querer salirme de mi piel. Una mano agarró la mía.
Con un grito, la solté y me tambaleé hacia atrás, incapaz de mantener las piernas debajo de mí mientras me alejaba a toda prisa. ¿Isabel? La voz me resultaba familiar. No era la del diablo. No era Boyan. Las luces se habían encendido de nuevo. El sacerdote que se había ofrecido a caminar conmigo me miraba con una mezcla de preocupación y lástima. En algún momento, terminé en el suelo. Mamá había vuelto a emerger del capullo protector del abrazo de papá, mientras ambos corrían hacia mí alarmados. La iglesia se había quedado en silencio mientras todos los que habían venido a presentar sus respetos observaban con atónita simpatía. Solo se oía la sombría música de órgano que sonaba por los altavoces. Durante años, por razones obvias, nunca le conté a nadie lo que había pasado. Parecía un episodio psicológico provocado por el vuelo. Y durante un tiempo, eso fue lo que me dije a mí misma que era. Pero recuerdo cada palabra de aquella visita del diablo. Recuerdo exactamente cómo me sentí en su versión oscura y aprisionante de nuestra iglesia familiar. Recuerdo ese momento con más profundidad que el día de mi boda o cuando sostuve en brazos a cualquiera de mis hijos recién nacidos. Finalmente, llegó un momento en que ya no podía negarme más, y me entró una curiosidad morbosa por saber a cuántas otras personas se les había ofrecido ese trato. Empecé a ponerme en contacto con otras familias que habían pasado por pérdidas similares a la mía. Resulta que la respuesta a esa pregunta es demasiadas. Puede parecer una tontería, pero quienes hemos aceptado la oferta del diablo hemos formado un pequeño grupo de apoyo. Nos reunimos una vez al mes. Todos sabemos que no hay nada que se pueda hacer. Es agradable estar rodeado de otros que lo entienden. Otros que se han condenado voluntariamente a sí mismos y a sus seres queridos. Si alguien que lee esto se ha encontrado en una situación similar, le animo a que me envíe un mensaje privado. Le daré los detalles. Se sorprenderá de lo mucho que ayuda a estar en una sala con personas que comprenden la terrible elección que tuvo que hacer. Aunque ahora puedo reconocer que fue una carga enorme para una adolescente, me alegro de que me hayan pedido que me ayudara a mí y no a mis padres. A mi madre le llevó años volver a sonreír, y el estrés de todo casi llevó a mi padre a una muerte prematura. Por terrible que suene, no tengo el coraje de contarles a ninguno de ellos sobre el trato. Sé que está mal ocultarles algo así, pero se consuelan con la idea de reunirse en el cielo con Boyan algún día. ¿Cómo mirar a tus padres a los ojos y decirles que les quitaste a su hijo otra vez? La culpa es lo más difícil de soportar. Aunque sé que fue mejor que enviar a Boyan de regreso a donde estaba su torturador por toda la eternidad, todavía me lo cuestiono. Todos en nuestro grupo lo hacemos. Así que lo diré de nuevo. Si a alguien más se le ha acercado el diablo, por favor, comunícate con él. No estás loco. No te lo imaginaste. Y no tienes que lidiar con esto solo.